Buenos días, mi nombre es Andrea Incani y hoy les vengo a hablar sobre las funciones cerebrales. Primeramente vamos a hablar sobre la sensopercepción. ¿Qué es? Es el conocimiento de objetos, cualidades y relaciones que siguen a la estimulación de los órganos de los sentidos. Incluye la discriminación y la capacidad de percibir las diferencias entre dos o más objetos. También es el proceso por el cual un estímulo se transforma de una modalidad de conducción eléctrica a química. Se transmite en forma de codificación a áreas específicas de SNM. Existen los trastornos de la sensopercepción. Estos se dividen en cuantitativos, que se divide en tres ramas más: la hiperpercepción, la hipopercepción y la agnosia. Luego están los trastornos de la sensopercepción, pero cualitativos, que son el error de percepción, las ilusiones y las alucinaciones. Los trastornos cuantitativos dependen del número e intensidad de los estímulos, del umbral de excitación del receptor y del estado del funcionamiento cerebral, y se dividen en la hipopercepción, que es la disminución del número e intensidad de las sensaciones percibidas, ocasionadas por causas orgánicas, obnubilación, confusión mental, estados infecciosos. Luego está la agnosia, abolición de las percepciones e implican causas orgánicas, pueden ser visuales o táctiles. Luego están los trastornos cualitativos. Son múltiples y variados, se refieren a la calidad sensorial y a los errores en la localización de los estímulos de tiempo y espacio. Los errores de percepción. Percepción irreal desencadenada por un estímulo que antes de la confrontación lógica por un estímulo es corregida por el individuo al presentarse estos estados intensos. Luego están las ilusiones. Percepciones deformadas por estímulos sensoriales que se diferencian del anterior, pero que éste no se corrige. El estado emocional y físico de las necesidades del individuo son tales como la soledad, el miedo, la fatiga y otros favorecen la aparición de este trastorno. La pareidololias. Ilusiones producto de la fantasía creadas voluntariamente con origen en imágenes reales. Están las alucinaciones auditivas, que son elementales o amorfas, ruidos más o menos molestos para el enfermo sin que tengan un significado explícito del paciente, no tiene una idea definida ni que sepa qué es esto. Puede ser que escuche un ruido, un zumbido, alguien que los llame, pero no pasa más allá de esto. A veces el paciente no tiene explicación o no sabe de dónde proviene esto. Luego están las alucinaciones visuales, que son elementos o amorfos, no representan objetos definidos, casi siempre etología orgánica, es decir, puede ser alguna sombra que ellos vean o alguna persona pasando o así. Luego están las formadas o complejas, que representan personas, animales o cosas definidas. Estas alucinaciones se observan casi siempre en los casos de obnubilación del sensorio, presentado principalmente en el delirium infeccioso. Luego están las liliputienses. El enfermo divisa en sus dimensiones normales los objetos que lo rodean, pero en medio de ellos observa minúsculos personajes. También están las bolivarianas o gigantescas, contenido terrorífico, o extracampiñas visuales, se localizan fuera del campo visual. Luego de esto están las alucinaciones gustativas o olfativas. Se presentan malos olores o extraños en cuanto a las gustativas, tienen una tonalidad afectiva o carácter representativo y se presentan simultáneamente. Frecuentemente estados de confusiones, raramente aparecen en delirios de persecución, son percibidos por el paciente de forma desagradable y generan conductas negativas a miedos a ser envenenados. También están las alucinaciones táctiles o afálicas. Se dividen en las activas, que son la sensación de tocar algo inexistente, puedo tocar el aire. Las pasivas son sensaciones de ser tocados, a veces confundidos con senestesias o cierta parestesia. Luego están las alucinaciones sinestésicas,
que es la precisión del movimiento de ciertas partes que realmente no se están moviendo. Generalmente es un trastorno neurológico. Puede aparecerse en la esquizofrenia, pero no es normal. Pseudo-alucinaciones. Las alucinaciones desprovistas de los atributos complementos de la percepción de los sentidos, ya que llevan consigo un componente representativo y psíquico. Es caracterizada por su objetivización psíquica, pero le falta la especialidad, porque el paciente las experimenta como originadas de sí mismo. También son llamadas alucinaciones psíquicas o de Kandinsky. Las formas más frecuentes son las auditivas y visuales, auditivas o acústicos virtuales, generalmente voces interiores. También están las visuales, imágenes mentales involuntarias, y luego están las presentaciones mentales. Luego de esto viene la memoria. La definición de la memoria es un tono emocional placentero o displacentero que acompaña toda idea. Luego de esto se encuentra la memoria. Es un tono emocional placentero o displacentero que acompaña toda idea, que puede llevar emociones, una respuesta física breve ante un estímulo pasajero. Luego puede llevar también los sentimientos, que es un estado afectivo estable o específico de marcada subjetividad, influenciada por la personalidad y experiencias previas, interviniendo por el juicio y la sobrevaloración e ideas que lo acompañan. Es decir, la memoria se divide en memoria de corto plazo y de largo plazo. Esto es la que nos ayuda a entender y a memorizar todo lo que nosotros hacemos, ya sea números, ya sea nombres, ya sea todo. Luego, este se divide en afectos, que son los trastornos cuantitativos, aumento del tono afectivo, y luego déficit en el tono afectivo, y luego están los trastornos cualitativos, por la calidad de afecto. Los trastornos cuantitativos están por aumento del tono afectivo, la euforia, disposición del ánimo hacia el optimismo y la alegría, sentimiento de bienestar e impregnancia. La conducta del individuo se toma patológicamente a medida que disminuye el juicio de realidad. Luego está el júbilo, estado afectivo en el cual el paciente irradia un aire de gozo, confianza en sí mismo, y su actividad motora es exagerada, aún en circunstancias no precisas. Luego está la exaltación, que es un júbilo intenso con actividad de grandeza. Sucede en pacientes con enfermedades maníacas. Luego está la estasis, alegría excesiva e incontenible con suspensión de toda actividad voluntaria y de las funciones sensoriales y mentales. Luego está la hipomanía, que es un síndrome confirmado por euforia de superabundancia de ideas, ánimo emprendedor, con actividades productivas. Luego está la hipomanía. Es un síndrome conformado por euforia, superabundancia de ideas, ánimo emprendedor, con actividad productiva y fructífera, algunas veces dispersa. Es normal en ciclotímicos y biotípico pícnico. Forma de iniciación de episodios maniáticos en la enfermedad maniático-depresiva con la etiología exógena. Luego está la manía. La manía es un síndrome caracterizado por una exaltación afectiva que puede llegar incluso al éxtasis de todos los fenómenos intrapsíquicos y del comportamiento. Se presenta el pensamiento con aceleración en flujo ideolatorio, llegando a un signo patológico. También tenemos los trastornos originados de un déficit en el tono afectivo. Está la apatía. Es un estado de indiferencia provocado por la pérdida de afectividad con ausencia de reacción frente a estímulos habituales de la actividad psíquica, componente asténico de inercia física. Luego está el miedo. Reacción de temor ante el peligro real extremo, conlleva la respuesta subjetiva de inquietud, de temor y otras reacciones fisiológicas originadas por estrés. Y luego está la ansiedad,
que es un estado desagradable vivenciado como inquietud y sentimiento de amenaza y temor indefinido. Luego están los trastornos cualitativos del afecto. Que se refiere a la calidad de afecto y son la tenacidad. Es la persistencia y la fijación patológica de determinados estados afectivos en formas más o menos prolongadas o persistentes. Se presentan en los obsesivos compulsivos, paranoicos o epilépticos. La labialidad. Son bruscos y repentinos cambios en el tono afectivo sin que existan motivos aparentes desenfrenadamente. Es de gran intensidad y escala duración. Es frecuente en niños histéricos y demencia. Luego de esto está la incontinencia afectiva, que manifiesta la incapacidad para contener los estados de emociones, desencadenando por cualquier estímulo. La disociación ideoafectiva, que es la separación inconsciente entre la idea y la carga afectiva ligada a ella. Se presenta como diferentes grados de intensidad en la neurosis histérica del síndrome esquizofrénico. Luego está la ambivalencia. La ambivalencia está representada por un estado afectivo especial, el cual el individuo experimenta en un instante sentimientos opuestos hacia una misma persona u objeto. Luego está la perplejidad, un estado afectivo muy particular que se puede observar en la confusión mental, cuando el compromiso de la conciencia no permite al paciente darse cuenta de su situación y de lo que sucede en su entorno. También se encuentra la adenonina, que es la ausencia total de grado o desagrado por realizar actos o experimentar vivencias que regularmente despiertan alegría en el individuo. Luego está el afecto inapropiado, falta de concordancia entre el efecto y el estímulo. Es un trastorno emocional frecuente en la esquizofrenia. El paciente sonríe cuando la situación social requiere una expresión seria. Un afecto insuficiente se caracteriza por una sensibilidad insuficiente respecto a la experiencia en estados normales. Ocasionan placer o dolor emocional, falta de interés por cosas que antes los atraían. Luego está la catimnia, estado afectivo intenso que producen alteraciones en la concepción de la realidad extrema mediante la falsificación de juicio. También hablaremos sobre el pensamiento. Este consiste en un flujo de ideas, símbolos o asociaciones iniciados por un problema o tarea conducentes a una conclusión adaptada a la realidad del individuo. Esta se puede dividir en las alteraciones del pensamiento, que son las alteraciones de la forma o de la lógica, las alteraciones del curso de la asociación de las ideas o las alteraciones del contenido de la ideatoria. Primeramente vamos a hablar sobre la alteración de la forma, que abarca todos los tipos de pensamientos ilógicos. Primero está el pensamiento animista, que el individuo da vida a lo inanimado. Es común y normal en la primera infancia. A medida que el principio de la realidad, esta forma empieza a desaparecer paulativamente. Luego está el pensamiento mágico. El pensamiento mágico nos habla de la forma de pensar que atribuye a los objetos cualidades extrañas a su naturaleza y les asigna poderes e influencia a diversas que se relacionan temporalmente a acontecimientos. También se encuentra el pensamiento autista, que nos habla sobre la interpretación personal de los hechos externos y de los sucesos psíquicos del paciente basado en sus impulsos y fantasías y la realidad interna que pueda tener el individuo. A continuación hablaremos sobre las alteraciones de la atención. La atención es un estado neurocognitivo de preparación que procede a la percepción y a la acción.
es resultado de una red de conexiones de los procesos atencionales de orientación, de alerta y de componentes más complejos de control ejecutivo. Tipos de atención. Para Snodberg y Matter, la atención es un funcionamiento cognitivo de tipo jerárquico y por lo que cada nivel atencional requiere funcionamiento correcto del nivel anterior. Además de los niveles van aumentando en complejidad, es decir, requieren más esfuerzos, control y recursos según el modelo la atención y cuenta con 6 componentes. El primero es el aurosal. Es la capacidad del sujeto de estar despierto y mantener la alerta, capacidad de seguir estímulos u órdenes. Se puede definir como la activación general del organismo. Luego está la atención focal. Nos habla sobre la habilidad para enfocar la atención o un estímulo visual, auditivo o táctil. La atención sostenida. Nos habla sobre la capacidad para mantener una respuesta de forma continua durante un tiempo prolongado. Se divide en 2 subcomponentes: vigilancia para la detección de estímulos y concentración. Muchas gracias por su atención, esto ha sido todo. Espero que le haya funcionado para diversos trabajos y para aprender nuevos conocimientos sobre la psicopatología. Muchas gracias.